Bienvenido a la clase número 6 del curso de ecosistemas marinos y acuáticos. Hoy ya entramos al módulo número 2, en el cual nos vamos a enfocar en hablar de ecosistemas marinos. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de las interacciones que tiene el océano. Hemos mencionado de que el océano es una parte importante de la superficie terrestre, ¿cierto? De hecho, alrededor del 70% de la superficie del planeta es agua y mucha de esa agua, de hecho, el 97% se encuentra en los océanos, por lo tanto corresponde a agua salada. El océano se encuentra en directa relación, por ejemplo, con otros subsistemas como la litósfera, ¿ya? Que es la tierra sólida, ¿ya? O la corteza terrestre. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ciertos lugares donde el océano tiene una interacción, ¿cierto?, con, por ejemplo, la orilla. Entonces la playa, que es un ecosistema bastante dinámico. Por otro lado, el ecosistema, el océano también va a tener una interacción con el fondo oceánico y además con la atmósfera. Por lo tanto, esos tres niveles de interacción van a hacer que este sistema sea altamente dinámico. Si nosotros podemos porcionar cada una de las interacciones, por ejemplo, en el fondo del océano se están dando procesos importantes, los cuales van a atraer, por ejemplo, energía. Ya hay fuentes energéticas en el fondo del océano que están asociados a volcanes submarinos, por ejemplo. En la zona de contacto con la atmósfera, la energía solar es muy importante en procesos como la evaporación, ¿ya? Y en la zona de contacto con el continente vamos a tener, por ejemplo, intercambios de agua ya que viene desde flujos del continente, por ejemplo, a través de ríos, y también este flujo o crash que tiene directamente el océano con la superficie emergida, ¿cierto?, en las zonas de playa o zonas litorales. Si nosotros primero hiciéramos un corte en el océano ya en su profundidad, nos daríamos cuenta que en realidad es prácticamente un mundo aparte del que se encuentra emergido. Por ejemplo, la máxima profundidad que posee el océano es de 11.034 metros. Si nosotros consideramos que la montaña más grande del mundo, que es el Monte Everest, esta tiene 8.884 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, en esta fosa, que es la fosa de las Marianas, ubicada cerca de Japón, vamos a tener que prácticamente nos cabería el Monte Everest ahí y nos sobrarían aproximadamente 2.000 metros de profundidad de agua. Ese es prácticamente un mundo inexplorado. Vamos a decir que entre esa máxima profundidad y alrededor de los 6.000 a los 7.000 metros vamos a tener asociados un tipo de organismos con los cuales los vamos a llamar vida hadal. En general, ahí vamos a tener organismos que se sustentan básicamente en energía geotérmica, ¿ya?, que proviene desde fuentes hidrotermales profundas. Que son estas clásicas fumarolas, las cuales, por ejemplo, brota lava, pero también brotan gases. Eso da energía química. Entonces hay una gran proporción de organismos que están vinculados a ese tipo de fuente energética. Si nosotros nos remontamos al inicio de la vida, una de las teorías habla de que la vida se habría originado en este tipo de ecosistemas, ya en ecosistemas de vida hadal, muy abajo, cuando todavía la superficie de la Tierra no estaba cubierta por oxígeno, y hablamos de organismos que estaban adaptados a obtener energía desde ahí. Muchos de estos organismos que son parte de la vida hadal han evolucionado hacia, por ejemplo, formas luminiscentes. En este sentido podemos tener incluso peces prehistóricos viviendo en esta zona de acá, que por el hecho de estar tan alejados del hombre, de hecho este es el único lugar inexplorado por el hombre, ya el hombre ha llegado alrededor de los 10.000 metros de profundidad, en un documental que ustedes lo pueden revisar, que es de James Cameron, en los cuales llegaron alrededor de los 10.000 y tantos metros. Sobre los 6.000 a los 7.000 metros vamos a tener estructuralmente, ¿cierto?, acá unas formas que se llaman planicies abisales, ¿ya?, que son grandes planicies que se dan en general en todos los océanos y ocupan grandes superficies del globo terrestre. Las vidas hadal están asociadas a fosas,
que si nosotros la vemos en este perfil, acá nosotros tenemos nuestra corteza terrestre y acá tenemos la superficie del océano. Las fosas generalmente se dan en lugares donde una placa tectónica, que es una proporción de la litósfera como la que tenemos por ejemplo en Chile, por eso hay muchos terremotos en Chile, se mete bajo otra capa, otra placa tectónica, y esta zona de contacto hace que ambos se tiren muy hacia abajo y por lo tanto aquí tenemos profundidades bastante considerables, ¿cierto? En este caso, este es el caso de Chile, ¿cierto? Donde tenemos la placa oceánica que se llama placa de Nazca y la placa emergida o continental que se llama placa sudamericana. Entonces aquí vamos a tener esta vida adal. Vamos a tener, en Chile tenemos más o menos 6.800 metros, por lo tanto se podría considerar vida adal. En la vida abisal vamos a tener especies que están adaptadas a poder nadar a esa profundidad. Por ejemplo, tenemos calamares, grandes calamares, podemos tener algún tipo de peces que no necesiten oxígeno, ya que respiran a través de branquias. Mucha de la vida que está asociada a mamíferos marinos va a estar en lo que es la vida pelágica, sobre los 2.500 metros, ya que estos necesitan emerger a la superficie para poder reabastecerse de oxígeno. No son organismos que puedan estar ausentes de oxígeno durante mucho tiempo. Si nosotros consideramos la energía solar, ya esta no penetra más allá de los 50 metros de profundidad. De hecho, alrededor de los 40 metros podemos tener buceo convencional, ¿cierto? Porque hasta ahí hay visibilidad. Cuando bajamos de más o menos los 40 metros vamos a tener que la energía del sol se pierde, por lo tanto esta se concentra en las capas superficiales. Podemos hablar de una zona fótica, ¿cierto? Que está influida por la energía solar, y ahí vamos a tener generalmente la mayor diversidad de especies, ya porque vamos a tener alta temperatura, y abajo vamos a tener la zona afótica, es decir, que no recibe energía solar, ya que es a partir de más o menos los 50 metros lo que yo había mencionado. Luego vamos a tener la zona de contacto con el continente, ya que la vamos a llamar la zona nerítica, y en ese lugar es donde nosotros vamos a encontrar la mayor diversidad de especies. De todas maneras vamos a hablar de esto en dos clases más, cuando nos refiramos directamente a la descripción de los ecosistemas marinos en términos de su fauna, vamos a hablar de sus niveles tróficos, etc. Como primera clase del módulo nos podemos dar cuenta de que en general los ecosistemas marinos son bastante inconmensurables, son muy grandes en su tamaño, tanto en superficie pero también en profundidad, y en general vamos a ver de que la diversidad de especies que vamos a tener en cada lugar va a ser muy diferente y que va a estar evolutivamente muy influenciada por las características de esos lugares. Entonces nosotros más o menos nos encontramos prácticamente en la superficie. Sin embargo, en Chile nosotros tenemos profundidad hasta más o menos los 6.000 metros, y hay algunas áreas costeras como el nuevo parque marino que se declara, donde tenemos por ejemplo zonas de vidas abisales que también estarían vinculados a eso. Esa ha sido la clase número 6. Que tengan un buen día. Nos vemos.